Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Después de que ha pasado el plebiscito de Chile del 25 de octubre, que fue aprobado mayoritariamente para cambiar la constitución que se había heredado del periodo de la dictadura hacia la democracia, ha habido pues todavía una serie de agitaciones, de movimientos políticos, de intentos de organizar hacia dónde van los grupos que participarían, cómo sería esa participación, y empiezan a haber digamos, una serie de disputas, de verdades, también de derribo de mitos, etcétera, de una serie de condiciones en las que se encuentra Chile como sociedad hoy. Para profundizar, como ya lo habíamos hecho en una ocasión anterior en esta situación de Chile, pues hemos invitado hoy al profesor Fernando Longas Uranga, quien es profesor titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid en España. Es doctor de Filosofía por la Universidad de Valladolid en España y es chileno, originario de Valparaíso y fue profesor durante muchísimos años en la ciudad de Valparaíso y pues es un gran conocedor de lo que pasa en Chile políticamente. Profesor Longas, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación. Profesor Longas, quiero arrancar con usted con una pregunta que quisiéramos tener, digamos, el mayor contexto posible para poder entender a todos aquellos que no somos chilenos. Más allá de una discusión, de una disputa fuerte alrededor de la constitución que se heredó de la dictadura, en la transición de la dictadura a la democracia, eh, ¿hay en la agenda política de Chile hoy una serie de temas que no sean visibles o qué es lo que de alguna manera anima a una especie de estado de alteración permanente de la sociedad chilena? Bueno, yo creo que es en cierto sentido inseparable, digamos, del marco que fijó la Constitución del 80. Eh, Prácticamente todos los puntos en disputa que ahora están en juego, digamos, ¿no? Esa Carta Magna que se hizo el año 80, efectivamente fijó una serie de políticas, sobre todo en relación a políticas económicas, y además ató de tal manera el proceso de transformación que todo país requiere, digamos, con el paso del tiempo. Se hacía intransformable esa constitución si no se contaba en la Cámara con 2/3 de aprobación a las transformaciones. Entonces, los problemas derivados de esa Carta Magna y del marco que fijó están prácticamente todos ligados, digamos, a esa estructura institucional. Eh, yo creo que lo que quizás está menos dicho o menos explícito es que bajo esa estructura se fueron generando, si bien es cierto, una cierta liberalización y un crecimiento económico. El crecimiento fue muy dispar. Y la clase acomodada y las élites empresariales y políticas, digamos, han estado viviendo, yo diría, en una ignorancia bastante grande con respecto a la realidad del país. Eh, yo creo que es eso, en gran parte, digamos, lo que suscita, digamos, la explosión, el estallido social hace un año atrás, un poco más de un año atrás, en octubre del 2019, en el que en realidad sale a la luz una profunda insatisfacción de la sociedad chilena frente al modo como se distribuyen los ingresos y los privilegios dentro del país, digamos. O sea, hay una percepción muy grande de una cantidad enorme de gente respecto a la inequidad y a la injusticia en la cual ha estado creciendo el país, digamos. Y bueno, en un momento determinado eso estalla, ¿no? Yo creo que precisamente el proceso que se ha visto postergado producto de la pandemia, digamos, porque este plebiscito se iba a realizar en septiembre para ver si se aprobaba la redacción de una nueva constitución y si se hacía bajo una asamblea constituyente, una convención constitucional, que es lo que se había fijado.
Yo creo que efectivamente ese plebiscito y el resultado del plebiscito abre una oportunidad muy grande para Chile, digamos, ¿no? De transformar las estructuras institucionales bajo las cuales nos hemos regido desde la Constitución del 80 y que no se habían podido cambiar. En esa Constitución de 1980 se plantearon una serie de modelos políticos que algunos observadores han dicho ha sido quizás una de las constituciones más partidarias o partidistas y más ideologizadas que ha habido en muchos países. Y algunos dicen que además convirtió a Chile en un experimento de liberalismo radical más fuerte. ¿Qué asidero tiene esa expresión? Pues efectivamente, yo creo que Chile ha sido el laboratorio, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Bajo las condiciones en que se redactó esa constitución, que era durante la dictadura de Pinochet, se hizo, digamos, entre cuatro paredes, digamos, y se fijaron los marcos para una neoliberalización muy grande, digamos, de una serie de estructuras que habían sido responsabilidad del Estado y que lo siguen siendo, digamos, en los países, digamos, donde hay efectivamente un marco de responsabilidad estatal. Eh, Fíjense que en encuestas que han salido a la luz, digamos, a propósito del plebiscito, el 69% de la gente que votó aprobar la redacción de una nueva Carta Magna lo hace precisamente para recuperar derechos sociales, la educación, la salud, las pensiones, digamos, porque precisamente todas esas áreas de responsabilidad estatal quedaron en manos de empresas privadas, que han ido haciendo fortuna precisamente con la administración de los fondos que los particulares deben ingresar, digamos, para tener un sistema de salud o para tener acceso a la educación. Y bueno, quizás el experimento más grande en esa política de neoliberalización de la que hacía referencia sea precisamente el sistema de pensiones, ¿no? La privatización completa de los fondos de pensión. Es que ahí habían, digamos, y se lo pregunto porque usted fue profesor de una universidad pública en Chile, asuntos como que la educación no era entendida como un bien público, sino como un negocio en el sentido de que estaba sometida a las transacciones de mercado. Y en este contexto, por ejemplo, ha sido muy preocupante lo que ha pasado con los presupuestos de la educación pública en las universidades públicas en Chile, pero también pasa otro tanto con la salud o pasa otro tanto, por ejemplo, con el agua o los bienes, digamos, de los servicios públicos que no son entendidos como servicios públicos, sino como bienes privados que pueden ser transados en la sociedad. ¿Cómo entender este tipo de sociedad en ese contexto? Bueno, es muy cierto lo que señalas. O sea, hay un cambio significativo respecto al modo de comprender lo que es vivir en comunidad, diría yo, ¿no? Yo creo que en cierto sentido el modelo que se aplicó en Chile eh, hace eco muy grande, digamos, del análisis que desde cierta filosofía política se ha venido haciendo del desarrollo del liberalismo, ¿no? El desarrollo del liberalismo, más que ser una doctrina ideológica, es de algún modo una doctrina que entiende una serie de problemas y una serie de necesidades que son de índole social, como las que citabas, la va entendiendo como problemas que deben ser resueltos entre particulares, ¿no? O sea que el principio fundamental que permite el desarrollo del liberalismo es que se ha gobernado demasiado y debe gobernarse menos, y que por tanto el crecimiento de las sociedades debe ser entregado, digamos, a una suerte de administración particular. Lo de la educación es absolutamente relevante. Se supone que efectivamente los sujetos que viven en comunidad debieran tener la libertad para elegir la educación para sus hijos y que eso debiera depender precisamente de los recursos y los medios que los particulares tienen. La forma en la cual se ha privatizado la educación en Chile ha sido realmente fuera de todo parámetro, ¿no? La cantidad de universidades privadas en Chile supera con mucho las universidades públicas y los apoyos estatales para las universidades públicas han ido disminuyendo crecientemente, digamos, y las universidades públicas se ven obligadas a competir, digamos, con las universidades privadas por captar estudiantes, digamos, ¿no?
Y bueno, y así prácticamente con todos aquellos aspectos en los cuales estas políticas neoliberales hacen que el Estado retroceda en su responsabilidad respecto al modo de administrar fondos que sean públicos y le entregue la solución de esos problemas a los particulares. Vimos durante el régimen de Pinochet y posteriormente un montón de casos en los cuales efectivamente se construían viviendas de mala calidad, la gente las compraba y cuando demandaba la empresa constructora, el Estado decía que este era un problema entre particulares, que no tenía por qué intervenir, digamos, dentro de esos litigios, ¿no? Y eso ha sido sintomático y yo creo que eso ha ido creando una olla de presión que finalmente estalló hace un año atrás de una forma que nadie se explicaba, digamos, ¿no? O sea, con una violencia contenida, con un malestar contenido durante mucho tiempo, ¿no? Que afortunadamente, después de un mes de actos de mucho vandalismo y de saqueos y de todo, los partidos políticos mayoritariamente llegaron al acuerdo de ofertar, que era lo que estaba en sus manos, poder ofertar la redacción de una nueva Carta Magna, digamos, para, para regir desde una nueva posición. No es lo que quiere la derecha, que quiere hacer los menores cambios posibles, digamos, ¿no? Pero era lo que podía ofertarse en ese momento y que efectivamente tranquilizó un poco la situación, digamos. Luego Así. se nos vendió la idea de que hubo una transición de la democracia, de la dictadura a la democracia en Chile, o se nos presentó esta idea de que había sido una sociedad que había hecho una transición democrática pacífica, tranquila, sin muchas tensiones, pero siempre había una serie de tensiones sociales, económicas, políticas. Usted lo mencionaba ahora, el tema de la pensión, por ejemplo, en Chile, el tema de pensionarse en Chile es un tema de mucha dificultad, el tema de acudir a los servicios públicos son prácticamente muy limitados y algunos incluso dicen que son prácticamente inexistentes. En ese contexto se nos presentó la idea de que Chile había hecho una transición demasiado pacífica y cuando uno mira esta ola de violencia colectiva durante este último año, mira esta ferocidad con la que se han destruido bienes urbanos, estructuras urbanas, etcétera. Esto demuestra que no había sido tan pacífica esa transición y que además había habido una especie de deseo de derretar al Estado, incluso en las formas más violentas posibles. ¿Cómo entender esto? Bueno, Chile es un país curioso, digamos, ¿no? Quizás, sí, eh, estoy bien en los datos, digamos, el único país que ha salido de una dictadura militar a través de un proceso de consulta, ¿no? En general, los procesos dictatoriales o muere el dictador o efectivamente arrastran a los países a nuevas crisis revolucionarias, ¿no? En cambio, en Chile se hizo una, yo diría, extraordinaria operación política, ¿no? En la cual me tocó participar, yo era como profesor entonces en la universidad, y se logró llevar, digamos, al gobierno militar al convencimiento de una consulta. Eh, con el tiempo hemos analizado esta situación con colegas y amigos, ¿no? Y nos damos cuenta que en realidad el proceso de transición al que hacen mención, el proceso de transición hacia una democracia, eh, tuvo como oponente principal exclusivamente el régimen militar, digamos, o sea, la parte más militar, la parte militarizada del gobierno, ¿no? Porque la derecha había hecho los cambios necesarios, había instalado ya una constitución que favorecía sus privilegios y que iba a ser prácticamente intransformable, y había generado las condiciones, digamos, para el desarrollo desde una economía neoliberal del país. Y en ese momento, permanecer, digamos, bajo la dictadura militar era efectivamente inconveniente para la imagen de un país que ya se debía estabilizar en términos de las privatizaciones que se llevaron a cabo. Y por tanto, de algún modo, el convencimiento de que Pinochet debía presentarse a ese plebiscito, digamos, y que si lo perdía estaba obligado a llamar elecciones, fue algo que se hizo, sí, desde la oposición, lo hicimos mucho, que éramos oposición entonces, pero también con la anuencia de la derecha que veía con buenos ojos esto, porque cualquiera fuera el,
la proyección que tuviera, digamos, un gobierno de la concertación, un gobierno más de centro o de centro izquierda, no iba a poder generar cambio. Fíjense, una cosa sintomática de eso, durante los últimos 16 años, Chile ha sido gobernado por dos personas que se han ido intercalando, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Sebastián Piñera de la derecha, Renovación Nacional, una de las fortunas más grandes del país. Michelle Bachelet, digamos, hija de la transición y de la concertación, ¿no?, política. Y durante esos 16 años en que se han alternado el poder, la concertación por una parte y la derecha por otra, no ha habido ningún cambio relevante, no han logrado hacer ningún cambio relevante. Se ha mantenido, digamos, la misma forma estructural de funcionar, las mismas formas de privatizar, no ha habido cambios en la educación grandes, y las pequeñas modificaciones de la Constitución han sido un mero barniz, digamos. Luego, sí, yo diría que sí, que efectivamente la transición hacia la democracia fue una transición en cierto sentido falaz, digamos, era una transición hacia la consagración de un modelo neoliberal como no existe en ninguna otra parte del mundo. Fíjese, yo podría dar un montón de ejemplos, digamos. Lo de la salud es una cosa terrible en Chile, digamos. Pero cuando se le pregunta a la clase dirigente cuánta gente de la clase media está afiliada a una ISAPRE, que son las formas de comprar o de tener un seguro de salud privada, digamos, dicen que de la clase media por lo menos el 36% debe estar afiliado a ISAPRE. Y no es verdad. Solo el 18% de la clase media está afiliado y la clase baja 0% afiliado a las ISAPRE. Y las ISAPRES ganan dinero, digamos, a raudales, digamos, con las inversiones que hacen. Después las farmacias están en manos de dos monopolios. Si tú quieres conseguir efectivamente los medicamentos más bajos es imposible porque todas las farmacias están en manos de dos monopolios y el precio de los medicamentos es prácticamente inaccesible para los sectores populares. En ese, digamos, panorama político tan complejo, profesor Longas, ¿es válido, es factible pensar que estamos frente a dos fuerzas políticas mayoritarias o hay una variedad de fuerzas políticas en Chile? Lo digo porque además, como usted bien lo contaba, hubo un sector de la derecha que estuvo cerca al régimen, que no se identificaba con el régimen militar y que de alguna manera abrió el camino a una constitución más allá de sus ideas políticas, y también ha habido una izquierda variopinta, es decir, no son dos núcleos únicamente cerrados, hay una variedad. ¿Cómo es esa variedad política que hay en Chile? Bueno, lo que yo diría algo antes de eso, antes de poder identificar los grupos políticos y las fuerzas políticas, yo diría que lo que ha ocurrido en Chile y que forma parte también de las operaciones que realiza, digamos, el desarrollo de las ideas liberales y neoliberales, es básicamente una despolitización. En este momento las encuestas arrojan un descrédito completo respecto a las instituciones. O sea, si le preguntan a la población en quién confía, yo tenía por aquí algunos datos, es una cosa impresionante, digamos. O sea, el 2% de la gente muestra algún tipo de confianza en los partidos políticos. Confianza en el Congreso alcanza un 3%, en el gobierno un 5%. O sea, la desafección respecto a los movimientos políticos o a sentirse representado en un movimiento político es gigante, porque durante estos 30 años la gente se ha dedicado precisamente a convertirse, digamos, en emprendedores, ¿no? En poder lograr, digamos, sobrevivir dentro de un país tremendamente competitivo, donde el mercado reina absolutamente, y todo eso va generando efectivamente una especie de ignorancia respecto a lo que la política y los partidos políticos pueden hacer y una desafección respecto a lo mismo. Ahora, yendo directamente a su pregunta, la verdad es que lo que existe, digamos, es una derecha económica, las élites, digamos, de lo que podríamos decir las élites económicas, que siempre vota a la derecha, que va a seguir apoyando y que va a abogar ahora por estar en la Asamblea Constituyente para que se puedan producir los menores cambios posibles en la estructura constitucional. Eso es, y después hay
hay un centro casi disuelto, digamos, que durante mucho tiempo, antes de la elección de Allende, fue representado en Chile por la democracia cristiana, digamos, que prácticamente se ha disuelto, el centro prácticamente no existe, y la izquierda bastante dividida, digamos, ¿no? Dividida entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, bueno, es un fenómeno casi mundial eso que está ocurriendo, ¿no? No logran, digamos, efectivamente constituir una oposición y una fuerza única, ¿no? Que pudiera resistir hasta... Y entonces yo diría que en este momento la fuerza política no partidista más fuerte en Chile es el desencanto popular, o sea, hay en la participación, por ejemplo, en el plebiscito de hace unos días atrás es notable, ¿no? En época de pandemia, con un montón de temor a contagiarse, con un sistema electoral en el cual no se está obligado a votar, votaron 7 millones de personas, que es un poco más del 50% del censo, digamos, o sea, desde hace mucho tiempo que no se lograba una participación de ese tipo. Y ahí no participan las fuerzas políticas, también lo hacen, ¿no? Pero no son la gente políticamente organizada la que participa en eso, sino la civilidad. En los movimientos de octubre del año pasado, en el estallido social, en las grandes congregaciones que hubo, en las grandes manifestaciones, la gente que acudía, digamos, a esa era gente que no milita en partidos políticos, es gente que está cansada. Yo creo que lo que hay es fundamentalmente en este momento una gran unión, digamos, bajo el desencanto, digamos, bajo un profundo desencanto. Y el descrédito, esa gente no tiene ninguna confianza en las instituciones políticas. Profesor Longas, nos queda un minuto después de esta, digamos, detallada presentación que usted nos ha hecho. Yo le quisiera hacer esta pregunta para cerrar ese programa. ¿Usted se siente optimista o pesimista con lo que viene en Chile? Pues la verdad que por estos días estoy optimista, pese al panorama gris de la pandemia y mundial. La verdad es que estamos frente a una oportunidad. El que las movilizaciones de hace un año atrás hayan dado como resultado, como decantado, el que se hiciera este plebiscito y que haya salido por casi un 80% la aprobación de la redacción de una nueva constitución y que el modo como se vaya a redactar esa constitución sea precisamente la convención constitucional, podríamos llamar tradicionalmente una asamblea constituyente, formada exclusivamente por miembros que van a ser elegidos directamente en una conformación paritaria, donde va a haber participación también de grupos indígenas, etcétera, en esa convención constitucional, me hace estar optimista. Creo que es una gran oportunidad, digamos, para elegir entre lo que podríamos llamar una suerte de nueva política ante una anomia o el triunfo quizás de la imaginación ante las meras procesos instintivos, ¿no? y reactivos de la sociedad. Así que yo espero, toca mucho trabajo, sin duda, trabajo político importante que realizar, pero sí estoy optimista, creo que avanzamos hacia un cambio de estructura constitucional en Chile, hacia un cambio de mentalidad también, y es posible, digamos, que de aquí a un tiempo más también hacia una pérdida de los privilegios que están en manos de muy pocos, digamos, en el país en este momento. Profesor Fernando Longas, pues le agradezco mucho que hubiera estado en Punto Crítico y nos haya dado esta explicación tan detallada y tan tranquila de lo que sucede en Chile. Muy amable. Le agradezco mucho la invitación. A ustedes los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias, muy amables.